Ahora vamos a hablar sobre el quinto prólogo de Engels a la edición italiana de 1893. Recuerden, esto lo hago porque uno de mis suscriptores, de nombre Juan Diego Lara, me pidió que diera mi opinión y observaciones en cuanto al manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels para ver si no había implicaciones contra la sociedad, sectarias, diabólicas, religión, ese tipo de cosas. Cada uno de ustedes tome lo que le sirva, lo que no, deséchelo. Esto es una opinión personal. Formulen sus propias opiniones y ayuden a crecer como seres humanos y sociedad. Vamos a empezar este rollo. Prólogo de Engels a la edición italiana de 1893. Recuerden, primero se los leo, luego les doy las opiniones y observaciones. La publicación del manifiesto del Partido Comunista coincidió, si es que puedo expresarlo así, con el momento en que estallaban las revoluciones de Milán y de Berlín, dos revoluciones que eran el alzamiento de dos pueblos. Uno estaba enclavado en el corazón del continente europeo y el otro estaba tendido en las costas del mar Mediterráneo. Hasta ese momento estos dos pueblos, desgarrados por las luchas intestinas y guerras civiles, habían sido presa, o más bien también opresores extranjeros. Y al haber sido presa fácil de ello, pero haber sido también opresores extranjeros, y del mismo modo que Italia estaba sujeta al dominio del emperador de Austria, Alemania vivía, aunque esa sujeción fuera menos patente, bajo el yugo del zar de todas las Rusias. La revolución del 18 de marzo emancipó a Italia y a Alemania al mismo tiempo de este vergonzoso estado de cosas. Si después, durante el periodo que va de 1848 a 1871, estas dos grandes naciones permitieron que la vieja situación fuera restaurada, haciendo hasta cierto punto de traidores de sí mismas. Esto se debió, como dijo Marx, a que los mismos que habían inspirado la revolución de 1848 se convirtieron a despecho suyo en sus propios verdugos. La revolución fue en todas partes la obra de las clases trabajadoras y fueron los obreros quienes levantaron las barricadas y dieron sus vidas luchando por la causa. Sin embargo, solamente los obreros de París, después de derribar el gobierno, tenían la firme y decidida intención de derribar con él a todo el régimen burgués. Pero, aunque abrigaban una conciencia muy clara del antagonismo irreductible que se alzaba en su propia clase y la burguesía, el desarrollo económico del país y el desarrollo intelectual de las masas obreras francesas, ellos no habían alcanzado todavía el nivel necesario para que se pudiese triunfar en una revolución socialista. Y por eso, a la postre de los frutos de la revolución, cayeron en el regazo de la clase capitalista. Y en otros países como en Italia, Austria y Alemania, los obreros se limitaron desde el primer momento de la revolución a ayudar a la burguesía a tomar el poder. En cada uno de estos países, el gobierno de la burguesía solo podría triunfar bajo la condición de la independencia nacional. Así se explica que las revoluciones del año de 1848 condujesen inevitablemente a la unificación de los pueblos dentro de las fronteras nacionales y a su emancipación del yugo extranjero, condiciones que hasta allí no habían disfrutado. Estas condiciones son hoy una realidad en Italia, en Alemania y en Hungría. Y a estos países les va a seguir Polonia cuando la hora le llegue. Aunque las revoluciones de 1848 no tenían un carácter socialista, prepararon sin embargo el terreno para el advenimiento de la revolución del socialismo, gracias al poderoso impulso que estas revoluciones imprimieron a la gran producción en todos los países. La sociedad burguesa ha ido creando durante los últimos 45 años un vasto, unido y potente proletariado, engendrando con él, como lo dice el manifiesto comunista, a sus propios enterradores. La unificación internacional del proletariado no hubiese sido posible sin la colaboración
sobria y deliberada de estos países en el logro de los fines generales, si antes no hubiesen conquistado la unidad y la independencia nacionales, y si hubiesen seguido manteniéndose dentro del aislamiento. Así que intentemos representarnos, si podemos, en el papel que hubieran hecho los obreros italianos, húngaros, alemanes, polacos y rusos, luchando por su unión internacional, bajo las condiciones políticas que prevalecían hacia el año de 1848. Las batallas reñidas en el 48 no fueron pues reñidas en balde, ni han sido tampoco vividos en balde los 45 años que nos separan de la época revolucionaria. Los frutos de aquellos días empiezan a madurar, y hago votos porque la publicación de esta traducción italiana del manifiesto sea heraldo del triunfo del proletariado italiano, como la publicación del texto primitivo lo fue en la Revolución Internacional. El manifiesto rinde el debido homenaje a los servicios revolucionarios prestados en otro tiempo por el capitalismo. Italia fue la primera nación que se convirtió en un país capitalista. El ocaso de la Edad Media feudal y la aurora de la época capitalista contemporánea vieron aparecer en escena una figura gigantesca, porque Dante fue al mismo tiempo el último poeta de la Edad Media y el primer poeta de la nueva era. Y hoy, como en 1300, se alza en el horizonte una nueva época. ¿Dará Italia al mundo otro Dante que sea capaz de cantar el nacimiento de la nueva era, de la era proletaria? Esto es en Londres, a 1 de febrero de 1893. F. Engels. Así que, señores, este sería el prólogo o introducción número 5. Así que, ¿cuáles son mis opiniones, mis contextos y todo el show sobre este? Primero que nada, en este prólogo de Engels, a la edición italiana de 1893 del Manifiesto del Partido Comunista, se le pueden identificar varios temas clave y opiniones estructuradas. La primera sería el contexto histórico, porque Engels sitúa la publicación del manifiesto en el contexto de las revoluciones de Milán y de Berlín en 1848, destacando cómo estas revoluciones llevaron a la emancipación de Italia y Alemania y del dominio extranjero. Y Engels argumenta que a pesar de estos logros iniciales, la restauración de la situación anterior se debió en parte a la transición de las mismas fuerzas que habían inspirado la revolución. El segundo punto sería el rol de los trabajadores, porque Engels enfatiza que las revoluciones fueron impulsadas en gran medida por las clases trabajadoras, quienes levantaron barricadas y lucharon por la causa. Sin embargo, también señala que en muchos casos los trabajadores se limitaron a ayudar a la burguesía para que tomara el poder porque el desarrollo económico y la conciencia socialista aún no habían alcanzado el nivel necesario para que hubiese una revolución socialista exitosa. El tercer punto sería la unificación nacional, porque Engels destaca aquí cómo las revoluciones de 1848 condujeron a la unificación y a la independencia de los países dentro de sus fronteras nacionales, lo que antes no habían experimentado, y esto fue esencial para el surgimiento de una colaboración internacional del proletariado en el futuro. El cuarto punto sería la preparación para el socialismo, porque Engels argumenta que aunque las revoluciones de 1848 no fueron socialistas en sí mismas, prepararon el terreno para el advenimiento del socialismo al impulsar el desarrollo de un proletariado unido y poderoso. También hubo un homenaje al capitalismo en el punto quinto que quiero tocar, porque aquí Engels reconoce que el capitalismo desempeñó un papel histórico en el desarrollo de las naciones. Esto estaba incluyendo a Italia como una etapa necesaria en la evolución hacia una nueva era, que era la era proletaria. El sexto punto que sería bueno mencionar aquí es la esperanza de un futuro socialista, porque el prólogo concluye con la esperanza de que la publicación del manifiesto en italiano sea un presagio del triunfo del proletariado italiano y una referencia al papel de Italia en el pasado, como la primera nación capitalista. Así que en general,
Engels presenta una visión histórica y optimista de la lucha de las clases y de la evolución hacia el socialismo, resaltando cómo las revoluciones de 1848 y el desarrollo de la industria sentaron las bases para un cambio futuro. Su enfoque es más descriptivo y más reflexivo que provocativo o subversivo, y su objetivo es contextualizar la importancia de este manifiesto en el panorama histórico de su tiempo.